Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio Excelencia. Nelly Canseco, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sonia Soto, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte aquí. Igualmente, hola, Nelly. Hola. Hola a todos, exacto. Sonia, pues amigos, nos trae un tema muy interesante, sentimientos que no son míos. ¿Puedo yo de pronto asumir sentimientos ajenos? Claro que sí. Pasa claro mucho eso, sí. ¿verdad? Uh-huh. Y entonces puedo yo estar viviendo con realidades ajenas. Exacto. Cuéntanos, Sonia. Fíjate que hace unos días que estuve con ustedes, estuvimos hablando de los pensamientos catastróficos y estábamos hablando que, bueno, va ligado el pensamiento a nuestras emociones y sentimientos y viceversa, ¿no? Y aquí, hablando de estos sentimientos ajenos, bueno, quiere decir que si yo estoy empapándome de tus pensamientos y yo estoy empapándome de cómo te estás sintiendo, entonces puedo estar asumiendo esos sentimientos que no son míos, Uh-huh. ¿no? Pero me gustaría un poquito hablar, eso lo estamos hablando ahorita desde el hoy, que estamos muy contaminados por los sentimientos, ahora sí que ajenos de todas las personas que nos rodean por esto que estamos viviendo de la pandemia, por todos estos mensajes que nos mandan encontrados muchas veces de las personas que se encargan de informarnos cómo van y las medidas que tenemos que tomar, etcétera, etcétera, y esta confusión y demás. Pero me gustaría decir que muchas veces asumimos sentimientos que no son nuestros. No muchas veces, me expresé mal, que en la generalidad empezamos a asumir sentimientos que no son nuestros desde que estamos en el vientre materno. Claro. Y en la niñez. Uh-huh. Son estas dos etapas de vida en donde asumimos muchos sentimientos que no nos pertenecen y que crecemos con ellos a lo largo de la vida sin saber por qué nos estamos sintiendo como nos estamos sintiendo, sin tener una razón o un motivo claro de por qué me encuentro con sentimientos a los cuales pues no les encuentro ni pies ni cabeza. Y déjenme compartirles que Sonia, como todas las terapeutas que son del Centro de Oración del Sagrado Corazón y del CEDI, pues son expertas en este tema. Incluso lo estudiaron tan a fondo que hicieron un libro, ¿no?, en el que participaron específicamente Elia y María Esther Barneche, hablando de esta conexión y de muchas cosas que podemos traer en nuestra vida cotidiana sin comprender mucho con la razón, pero sí sentirlo con el cuerpo y con nuestro ser. Uh-huh. Sí, sobre todo que afecta nuestro que son actuar, cosas ¿no? Asumidas, pero que no son mías, que vienen particularmente mucho más cercanamente con la madre, pero pueden venir también de mi papá. Uh-huh. Y que me pueden llevar a comportarme de maneras que a veces no le encuentro la razón, pero que mis células lo traen marcado, ¿no? Sí, así es. Suena fuerte, pero es una realidad. Quien haya tenido oportunidad de trabajar esto del nacimiento, ya sea de forma personal o con sus hijos, hay cosas impresionantes que se descubren, que nos llevan a actuar, a pensar, a ser, incluso, a ser de la manera en la que somos, por algo que no hemos comprendido, pero que asumimos desde el vientre. Uh-huh. Explícanos un poco más, porque tienes un montón de casos testimonios y casos y experiencias. Fíjate que de una manera muy sencilla para que podamos entender esto, es que cuando nosotros estamos experimentando una emoción, ya sea positiva o ya sea negativa, segregamos una serie de hormonas en nuestro cuerpo.
Entonces, si estamos experimentando sensaciones preocupantes o desagradables, entonces vamos a segregar en general cortisoles, adrenalinas, noradrenalinas, que pues, realmente son tóxicos para nuestro cuerpo, ¿no? Y si estamos segregando hormonas positivas, porque nos estamos sintiendo muy bien, muy en paz, muy todo, entonces va a haber de por medio oxitocinas, dopaminas, serotonina, endorfinas, o sea, muchas hormonas que son muy positivas para nuestro cuerpo. Cuando la madre está embarazada, no está exenta de ninguna de estas dos cosas, ¿no? Ya sea de sentirse preocupada o alarmada por algo, o de sentirse pues muy tranquila, muy feliz y muy en paz. Todo eso que la madre está segregando durante nuestra gestación, pues esto que se está produciendo está en el torrente sanguíneo y obviamente por el cordón umbilical va a pasar al bebé. Y ya sea que el bebé se va a sentir muy lleno de endorfinas y de dopaminas y de cosas que lo hacen sentir muy bien. Agradables y positivas serían, ¿no? Exacto. Como llenarse de toxicidad con cortisoles, con adrenalinas, noradrenalinas, que son muy perjudiciales. ¿Sí? Sí, hay hasta imágenes, ¿no?, que se han tomado del vientre materno con ultrasonidos donde se ve al bebé prácticamente cerrando el cordón umbilical porque justamente lo que está percibiendo es una toxina y dice, no, esto espérame. Digo, eso de lo que se ha podido medir. Exacto. Pero no sabemos cuántas emociones transmitidas de mamá a su hijo pues se han quedado ahí. No se ha limitado ese paso y entonces las ha transmitido, las ha transpirado, las ha respirado, las ha comido. Como se ha comprobado también que un bebé, los sabores, cuando son fuertes o desagradables, se retuerce o se incomoda o se mueve. Porque y también porque le afectan, ¿no? El mismo alcohol. El alcohol, la nicotina. Sí, ¿qué pasa si la mamá fuma, medicamentos, que la madre tiene que estar tomando, los ruidos fuertes del exterior, ¿no? O sea, todo el contexto influye. Todo influye, ¿no? Oye, Sonia, y hoy que de pronto pues hay más gente que tiende a ciertas adicciones y, por ejemplo, toma sustancias ilícitas y demás, pues por supuesto que todo esto también va a absorberlo el bebé. Absolutamente. Qué absolutamente bárbaro. Todo. Entonces, cuando estamos gestándonos, todo lo que mamá vivió durante nuestra gestación, todo como se sintió, nosotros desde ahí lo absorbimos. Obviamente no tenemos la capacidad de decir, ay, mamá ahorita tiene mucho miedo y me está entrando su miedo. Ay, mamá ahorita está muy enojada, me está entrando todo su enojo. Ay, mamá está muy triste, me está entrando su tristeza. No, claro que no. Pero sí están entrando en una forma hormonal que se queda en nuestro cuerpo, que se queda en nuestras células y que ahí está. Y que no lo entiendo, o sea, no entiendo si es de ella, si es mío, por qué está sintiendo esto, por qué lo estoy sintiendo yo. Así de gráfica es esta situación. Y fíjate que yo les digo mucho cuando damos los talleres de adultos y cuando hablamos de este tema, y cuando hablamos la importancia de darnos cuenta y de devolverle a mamá verbalmente esto que no es nuestro, yo les digo, a ver, si no tienes idea de cómo se sintió tu mamá cuando te estaba esperando, o si no te va a dar la información, porque luego me dicen muchas personas, uy, no, le voy a preguntar a mi mamá y mi mamá, ya la conozco, no me va a decir nada. Le digo, pero basta con recordar cómo es tu mamá, basta con recordar a mamá durante tu infancia, basta con ver a tu mamá hoy por hoy, porque generalmente somos quienes somos, o sea, nuestra personalidad es, ¿no? Entonces, si mi madre es una persona muy aprensiva, y la veo muy aprensiva hoy por hoy, a lo mejor es un poco más por la edad, pero en realidad fue aprensiva siempre, y en realidad fue aprensiva desde que me estaba gestando, ¿no? Entonces, si mi mamá la veo una persona muy irritable, muy iracunda, y me acuerdo que de niño era así, irritable, iracunda, pues probablemente en el embarazo se enojaba por todo,
¿no? Entonces, basta con mirar a nuestra madre, basta con mirar a nuestro padre, porque papá, a ver, no se queda fuera del campo de juego, ¿no? Uh-huh. O sea, todo lo que como papá trata a mamá, la hace sentir de una determinada manera, que si yo me pongo a pensar en mi gestación, entonces digo, a ver, papá, la dinámica de papá y mamá, así era. Y mamá se alteraba porque mi papá la alteraba. Uh-huh. Y por la razón que sea. Sí, por las discusiones que fueran entre ellos o las situaciones. Y eso, ¿no?, entraba en mí. Uh-huh. Y entonces yo desde ahí empiezo a marinarme en una cantidad de sentimientos ajenos totalmente a mí, que quedan en todo mi ser, a nivel totalmente orgánico. Se puede decir que dejan una huella en el ser humano. Uh-huh. Cómo librarnos de ella, cómo salir adelante, cómo hacernos consciente de ello y cómo pues ponerle nombre, ¿no? Porque como bien decía Sonia, el bebé pues absorbe todo eso, pero no sabe qué es miedo, enojo, coraje, resentimiento, en fin, ¿no? Y mucho menos sabe que no tiene que ver con él o con ella. Que no le corresponde. Que no son de él. Justamente que los asumió, los sintió, los percibió, pero porque mamá lo estaba sintiendo. Quedémonos con esta idea para ir a la pausa. ¿Qué de esto que de pronto yo vivo en mi vida o tengo en mi vida, que siento que no es mío, pero que de algún lugar llegó, experimento, ¿no? Y hacernos consciente de ello. Volvemos con más. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal, hoy platicando con Sonia Soto, sentimientos que no son míos. ¿Cómo hacernos consciente de esto, Sonia? ¿Cómo saber distinguir qué sí es mío de lo que cargo yo en mi vida, qué es de mis ancestros, qué es de mi mamá, qué es del momento de mi gestación y qué vivía la familia? Porque muchas veces, a veces están mamá y papá, pero no les puedo preguntar porque son muy herméticos y no te comparten de esto. Claro. Otras veces sí están y les puedo preguntar, o quisiera preguntárselos y ya no están. Entonces, ¿cómo superar estas adversidades o estas cargas emocionales que venimos pues tal cual cargando en la vida? Uh-huh. En todos los estudios y todas las personas que han pues se han metido más en la parte de estas cuestiones de las emociones y sentimientos, dicen que cuando un sentimiento te sobrepasa, seguramente no es tuyo. Cuando es algo mucho mayor que tú, algo que no puedes verdaderamente controlar, y cuando hablo de controlar, nosotros siempre hemos dicho que los sentimientos no hay que controlarlos, hay que asumirlos y hay que acompañarlos, ¿sí? Uh-huh. Pero aquí hablo de controlar literal porque estás en un estado de caos cuando entras en contacto con estos sentimientos, ¿no? Entonces el miedo ya no es miedo, ya se convirtió en un pánico, o incluso en una fobia, ¿no? Cuando el enojo no es un enojo, sino ya pasó a la ira, ¿no? Ya es algo descontrolado. Ya se desbordó. Sí, es detenerte un poco y decir, a ver, ¿esto es mío? ¿Es solamente mío? O sea, ¿por qué estoy tan enojada? ¿O por qué tengo tanto miedo? ¿No? Y seguramente te puedes dar cuenta que es algo que está más allá de ti. Uh-huh. Y si está más allá de ti es que seguramente no es tuyo. Es una manera de darnos cuenta. Entonces vale la pena empezar a analizar con quién tiene que ver ese sentimiento. Y nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos que viene desde la infancia.
¿no? Estábamos hablando en el bloque anterior acerca de cómo el bebé asume todo esto desde el vientre de la madre y que obviamente si mamá o papá tienen determinado carácter, va a seguir prevaleciendo en mi vida. Pero otra de las cosas que también hemos aprendido es que muchos de los sentimientos se asumen desde los abusos. Por poner un ejemplo, cuando un padre está muy enojado, o una madre, y está desbordado completamente y está agrediendo al niño o a la niña, golpeándolos, gritándoles, manoteando, que eso es parte de lo que es un abuso, porque no debería de ser así el regaño o la reprensión hacia un niño. Entonces, el adulto está emocionalmente desbordado, está completamente fuera de sí, gritando, golpeando, manoteando. Y ese desbordamiento en las emociones del adulto, de alguna manera lo asume el niño. Y el niño va asumiendo todas estas emociones y todos estos sentimientos que no son de él. El niño puede estar sintiendo mucho miedo, el niño puede estar sintiendo mucha impotencia, el niño puede estar sintiendo mucho coraje porque una vez más papá o mamá lo están tratando de esa manera. ¿Sí? Pero no solamente está con lo de él, se está comiendo de una manera completamente inconsciente, por supuesto, todas esas emociones del adulto y toda esa reacción está entrando en el niño. Entonces, lo está afectando porque lo está absorbiendo. Exacto, entonces esto se vuelve mucho mayor. Porque se vuelve más complejo porque se mezcla con su propio sentimiento. Exacto, porque claro que el niño está teniendo sentimientos, pero está avasallado por los sentimientos de los adultos, ¿no? Y entonces es como si pudiéramos esquematizarlo de la siguiente manera, ¿no? Es el niño pequeño con su estatura, ¿no? Chiquito, y entonces frente a él está el adulto con su estatura, pero aparte con este lenguaje no verbal de la furia, ¿no? En los ojos, en la mirada, en el color de piel de papá que está enrojecido de la furia o de mamá. Y entonces todo eso es como si el niño se empapara de todo eso, no solamente de lo que está escuchando. Es como una gran carga para el niño. Tremenda. O sea, es lo propio más lo ajeno de otra dimensión. Y volvemos a la parte hormonal, ¿no? Entonces ahí cortisoles, adrenalinas, tanto del padre o de la persona mayor que está abusando del niño, como los cortisoles producidos propios por el niño, por el miedo que tiene. Oye, Sonia, ¿y qué pasa si no solo es papá el que está fuera de control, sino también mamá, y los dos lo agreden en simultáneo? Claro. Triple carga, ¿no? La propia más la de dos adultos. Que lo hemos visto tristemente en televisión y que pues lo hemos sabido en las terapias y en la consulta, como el niño ha sido muchas veces víctima de demasiado abuso, y pues eso lo podemos también trasladar a los ambientes escolares, a los ambientes sociales, o sea, los niños que son bulliados, por ejemplo. O sea, es un niño que asumió esos sentimientos que no eran de él, se sintió aterrorizado, pero además, bueno, lo hemos visto, cuando papá o mamá son los que violentan, los que agreden y los que abusan, es como si no pudiéramos, ¿cómo decirlo? Es como si dijéramos, está bien, porque son mis padres, lo que me están haciendo está bien. Claro, porque además eso es una sensación extraña, me quieren y me odian, ¿no? Lo tienden a normalizar, y entonces ese abuso se perpetúa y entonces sale y se hace después con los amigos, se permite el abuso, con la pareja se permite el abuso, para que nos quede mucho más claro este ejemplo, o sea, cómo es que trasciende, ¿no? Eso que ni era mío, porque es esa violencia que venía de mis papás, yo me la tragué, como bien nos dice Sonia, y entonces permití ese tipo de relaciones en mi vida, y a lo mejor es lo que me hace hoy estar atorado en una relación de abuso.
Exacto. Oye, puede ser así como dice Nelly, o también que la persona, en lugar de dejarse abusar por otros, él comete el abuso. Claro. O sea, porque se repite la historia, ¿no? Estás diciendo una gran verdad, ¿no? Por eso lo que, como se dice, ¿no? Que la víctima se convirtió en victimario, ¿no? Porque como yo no puedo hacer nada contra mi papá o mi mamá o mi agresor adulto, entonces yo me quedo con toda esa rabia, con toda esa impotencia, que es mía, pero también es del que abusó, y voy a abusar. Y voy a abusar del que sí puedo abusar, que puede ser un compañerito, que puede ser un hermano, que puede ser un primo, que puede ser un vecino. O como más grande, la pareja. Porque si ya ese niño creció y se casó, entonces a lo mejor la agarra contra la pareja para sacar toda esa carga emocional, ¿no? Qué fuerte, oye. Nos quedamos con esta reflexión y volvemos en breve con más de este tema. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal. Sonia, se ha puesto muy profundo el tema contigo. Sentimientos que no son míos. ¿Qué pasa si se sufrió entonces ese abuso, si fue víctima, después se convierte en victimario? ¿Cómo romper esta cadena? Porque por supuesto que eso no nos lleva a la felicidad, nos lleva a la infelicidad, que es lo que no queremos. Queremos familias felices. Fíjate que ahora, con todo lo que estamos viviendo de la cuarentena, se ha sabido que el aumento de violencia en las casas hacia las mujeres y hacia los hijos ha subido, ¿no? Y muchas veces un sentimiento asumido puede ser que un hombre violenta a una mujer y la mujer se queda completamente paralizada y no sabe cómo responder adecuadamente ante una situación así para ponerse a salvo ella y para poner a salvo a sus hijos, ¿no? Esta sensación de estar paralizada es bien clara de un sentimiento asumido. Y entonces pensar y decir, ¿quién se paralizaba cuando yo era más pequeña? ¿O en qué otra situación de mi vida yo me sentí paralizada y no pude afrontar y enfrentar una traer situación? Eso a la conciencia. ¿No? Traer eso a la conciencia y decir, ¿en qué otro momento de mi vida yo me he sentido así? ¿Qué persona en mi vida me hacía sentirme completamente sin herramientas y paralizada? ¿No? Y entonces a lo mejor puedo recordar y decir, pues era papá, que me daba tanto miedo que me quedaba yo paralizada, o porque me gritaba, o porque me amenazaba, o porque me golpeaba, o era mamá que se quedaba paralizada ante la agresión de papá. Y yo observé eso muchas veces. Exacto. Y también entonces, me contagió, ¿no? Esto no es mío, ¿no? Esto es asumido, pero yo hoy por hoy sí puedo hacer algo diferente para protegerme y proteger a mis hijos, por poner un ejemplo. Es decir, tomar acción, no paralizarse. Exacto, porque ese sentimiento de paralizarnos no es completamente nuestro. Es decir, si ponemos otro ejemplo que no sea el de papá o mamá agrediendo o el tío o el abuelo o alguien así, si ponemos, por ejemplo, algo fortuito, un accidente, ¿no? En donde fue un accidente de coche, feo, heridos, yo también me lastimé, etcétera, ¿no? Ese sentimiento es asumido porque viene, sí es mío, ¿sí? Pero también es asumido de todo lo que sucedió ante un evento pues completamente ajeno, fuera de control, que nadie me provocó en sí, sino que sucedió. ¿Sí? Pero yo asumo la experiencia, y recordando otra vez el tema pasado de los sentimientos catastróficos, yo asumo toda la experiencia de una forma muy catastrófica, no en la parte
real de cómo fue, ok, sí fue un accidente, sí hubo heridos, sí estuvo horrible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, asumo todo este completo y entonces vienen estas reacciones como no me vuelvo a subir un coche. Sí, de temerle al no vehículo. Vuelvo a salir en una carretera. Claro. A veces relacionado con eso, pero se pueden desarrollar fobias, como bien decías, que no les encontramos el sentido en la relación, ¿no? Exacto. Gente que a lo mejor dice, nunca me voy a subir a un avión, pero no es el avión, es un miedo no trabajado de la infancia, un trauma infantil, porque estas situaciones, claro, te marcan y se generan como un trauma. Y fíjate, hay mucha información respecto a los traumas, ¿no? Ahora se sabe que incluso hay enfermedades como el Alzheimer, que tienen que ver con traumas no resueltos, como las demencias seniles, incluso el Parkinson, porque son cosas que se pueden enterrar en lo más profundo de mi ser. Y ni siquiera pensar que me acuerdo, aunque mis células lo tienen muy grabado por ahí. Sin embargo, esto que me haga actuar o ser de cierta manera, o que me impida, o sea, esto que decías de paralizarme y no poderme mover. Y es muy importante atrevernos a sanar. El poder atreverte a descubrir. Claro que duele, por supuesto que duele. Cuando tú tienes cosas muy guardadas en tu interior de tu infancia, nos describías esta situación del niño o la niña pequeño y los papás que a lo mejor por su propia historia personal no supieron manejar una situación y actuaron equivocadamente, obvio, no por lastimar a sus hijos, sino conscientemente, ¿no? Es por lo que conocían o lo que sabían, pero sí pueden estar marcando la vida de sus hijos, pueden estar marcando sus patrones de conducta. Y entonces esta ansiedad o este trauma no resuelto se convierta en mi forma de ser. Exacto. Y en mi forma de ser que no entiendo ni por qué soy así. Hemos tenido muchas historias de adultos que dicen, yo siempre he estado en depresión, toda una vida. Y han ido con médicos y toman antidepresivos, pero no, y siempre. Y no encuentran un motivo real o claro, aparente. De repente, ¿no? vas a la historia y entonces empieza a salir a la luz, ¿no? Es que mi mamá ha sido una persona depresiva y yo creo que yo lo heredé. Y me cuenta mi mamá que sí, que durante el embarazo siempre estuvo deprimida y yo lo heredé. A lo mejor no es herencia. Es que asumiste toda esa tristeza ya traducida en depresión, más que se suma a tus experiencias de vida, de vivir con una madre depresiva, de vivir con una madre que no estaba presente por su propia depresión. Pero ¿qué tanto es tu depresión y tu tristeza que tú sí puedes manejar? Yo puedo trabajar con lo mío. Claro. Pero no yo no puedo trabajar con lo tuyo, Gerardo. Claro. O sea, con lo que tú me avientas a mí y yo me gacho, yo eso no lo puedo trabajar porque ¿cómo lo trabajo? Sí, y además a eso agrégale que a lo mejor la misma mamá trae eso de su propia familia y de su propia mamá, y entonces échale el cúmulo de 2, 3 generaciones atrás. Pues ya ni conociste ni sabes cómo vivieron. Entonces, ¿cómo manejar eso? ¿No? Nos lo dices después de una breve pausa. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal. Sentimientos que no son míos. ¿Cómo hacerle para identificarlos? ¿Cómo hacerle para saber si son de la mamá, de la abuela, de generaciones anteriores? Y sobre todo para superarlos, Sonia. Porque ese es el reto, o sea, hacerme consciente de que si, por ejemplo, este ejemplo que nos decías, ¿no? Traigo una depresión terrible, pero no tengo motivos reales o concretos para yo haber sufrido ese nivel de depresión o de tristeza que me orilla a acarrearla o a traer eso arrastrando en mi vida, pues cómo saber que fue anterior, cómo saber deslindarme de ello y soltar, aprender a soltar y dejar de asumir
esos sentimientos no propios. ¿Qué podemos hacer? Sí, lo que decía anteriormente, ¿no? Es bien importante. Cuando algo nos sobrepasa es, a ver, me voy a poner a pensar, ¿esto es mío? O sea, porque es demasiado sobrepasador cuando no hay una evidencia, cuando no hay una realidad que me haya llevado a eso, ¿no? Entonces, por ahí estoy empezando a averiguarlo. Y entonces irme a mi historia, ¿no? Desde pequeña, si se puede desde la gestación, y empezar a averiguar ahí. Y en el momento en que yo empiezo a encontrar cositas, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, definitivamente esto no es mío, es algo aprendido, es algo asumido. Entonces, ya que me doy cuenta de eso, entonces lo puedes trabajar, bueno, puedes acudir a una terapia, ¿no? Para trabajar con todo esto. Puedes escribir, tú lo has dicho muchas veces, Nelly, ayuda muchísimo. Escribir, lo puedes hacer en oración, dialogando con Dios. Puedes, como hemos hablado otra vez de las respiraciones, ¿no? Imaginando que inhalas el sentimiento contrario a lo que te está sobrepasando. Es decir, ¿no? si yo experimenté ese miedo, entonces sentir paz. Entonces, Paz. inhalar paz, ¿no? Y hacerlo consciente. Y que cuando te des cuenta que otra vez estás entrando en esa emoción determinada, que ya te diste cuenta que tú tienes una parte, pero la otra parte no es tuya, entonces hacer como un alto y decir, a ver, me estoy sintiendo así porque sucedió esto. Eso es lo mío. Pero lo demás que me estoy sintiendo fuera de control y sobrepasada, esto no es mío. Y entonces, por decir, esta persona que absorbió mucha depresión y mucha tristeza de su madre, puede decir verbalmente, no decírselo a la mamá, pero decirlo verbalmente, mamá, te devuelvo tu tristeza, esto no es mío, no me sirve, es tuya, te la devuelvo. Y estarlo verbalizando y en esa conciencia de esto no es mío. Yo no tengo por qué cargar este paquetote de tristeza. Yo puedo cargar mi paquete y trabajar mi paquete. Y trabajar, por ejemplo, con enfoque mi paquete. Pero yo no puedo trabajar con esto que ni es mío, entonces no sé ni cómo hacerle. Sí, porque no va a tener además una explicación ni el origen del por qué está ahí, ¿no? Y entonces, decir esto no es mío, esto es de mi mamá, vaya, lo regreso. Lo regreso o lo saco de mí, sería el sentimiento que hay que experimentar. Sí, y lo podemos hacer verbalizado, que ayuda muchísimo, y escucharnos, y verbalizado, y lo podemos hacer con el movimiento como de sacarlo de nosotros y entregárselo a la otra persona, porque entonces trabajamos auditivamente, verbalmente, kinestésicamente, entonces lo estamos haciendo y lo estamos devolviendo, ¿no? Cuando tú hablabas hace rato, Gerardo, de una cosa de generaciones también, es cuánto no hemos oído de este sentimiento de minusvalía de la mujer, ¿no? Muy común en México, tristemente. Nada más sirven para cocinar, para planchar, para lavar, para atender al marido. Las mujeres no tienen por qué estudiar, no tienen por qué aprender, es una pérdida de tiempo. Las mujeres son un objeto, etcétera, 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 ¿no? Y eso es como un sentimiento asumido, la minusvalía de ser mujer, ¿no? Que hay detrás mucho de todos estos movimientos feministas donde se sienten pues agredidos. Muy mal por ser mujeres, porque eso es lo que escucharon toda la vida, lo que vieron en sus casas, como el abuso hacia la mujer y demás, y están llenas de rabia. Claro, y de sentimiento de venganza en contra del hombre. Qué bueno que lo expliques, ¿no? Porque entonces de ahí viene ese coraje y ese sentimiento que están cobrándole a otros que ni tienen que ver con eso. Que ni tienen que ver. Y casualmente a veces se lo cobran también a mujeres. Porque traen la rabia sumida de la bisabuela, de la abuela, de la mamá, de la hermana, de la tía, de la amiga, de todo el propio, y entonces, ¿por qué no van a vandalizar? Claro. ¿No? Yo hace poco que estaba viendo esta cuestión de las manifestaciones que hubo por la muerte
lamentable de este muchacho Giovanni y de George Floyd allá en Estados Unidos, en Minneapolis. Toda esta vandalización sí es tu indignación, sí, tuya, pero también es algo generacional y es algo cultural y es algo social que entonces se hace así. Y entonces vienen estos desbordamientos de violencia. Claro. Que además cualquiera en sus 5 sentidos volteas y dices, ¿cómo? O sea, voy a hacer una marcha en contra de la violencia, siendo violento, vandalizando, robando, y las autoridades que tienen que hacer solo observar. Solo observar y no tomar acción. Ahí sí nos brincamos las leyes, nos brincamos la justicia. Sí, es una incongruencia, pero terrible, fíjate, ¿no? me gustó cómo lo explicaste porque nos da mucha luz para poder entender. O sea, no podemos quitar violencia siendo violentos. No podemos hacer una marcha de algo que estuvo horrible, fatal, espantoso. Creo que nos marcó como sociedad. Nos habla de muchas injusticias. Y esta diferencia racial que se sigue dando en los Estados Unidos de Norteamérica. Y que se está promoviendo mucho, en todos lados y también. Se está aquí, promoviendo, por supuesto, está muy mal, pero la respuesta no es por ahí. Pero entonces a lo mejor esa gente que sale indignada, enojada, irritable, violentada, sobrepasada, como nos decías al principio, está cargando muchos sentimientos que no son de ellos y son situaciones y traumas que no se han podido sanar de generación en generación. Exactamente. Y de ahí que hay muchos dentro de la Iglesia Católica y como psicólogos hablando de estos temas, de la sanación intergeneracional, porque son cuestiones que tenemos que resolver, si no las voy a seguir trayendo al presente. Y sobre todo para liberar a las generaciones futuras, no solo a mi persona, sino a los que vienen, ¿no? A mis hijos, a los que siguen. Entendiendo que se heredan genes, se heredan, claro, color de ojos, color de cabello, pero también se heredan traumas y se heredan situaciones sin resolver y se heredan miedos, fobias, enojos, iras, violencia. Esto es lo que sí podemos cambiar. Y se heredan sentimientos de fracaso y sentimientos de falta ansiedad, de angustia, de personalidades adictivas, o sea, una serie de cosas que conllevan una carga de sentimientos bien importante y que tenemos que desmadejar y decir, a ver, ¿qué es mío? ¿Qué es introyectado? Y no solamente de nuestros padres, y no solamente de nuestros maestros, sino también de la sociedad, también de la cultura. Sí, de mi contexto. Por ejemplo, a ver, hablando de los afroamericanos, o sea, ni los americanos han logrado superar este racismo, claro, pero tampoco los afroamericanos han logrado superar el desprecio y la esclavitud. Claro. O sea, porque ya no está la esclavitud como tal, pero sí está la sensación de seguirse sintiendo esclavos de los blancos. Entonces es como de revancha, todos, ¿no? O el sentimiento, ¿no? así, claro. Y es como de todos. Es la falta de es sanar. La falta de sanación. Y es lo que un poco también está pasando en nuestro México, ¿no? De la polarización que hay, ¿no? En donde los ricos y los pobres y los chairos y los fifís y todo, es esta parte también no sanada con una cantidad de sentimientos introyectados a nivel social. Que ni son nuestros. Claro. Pero nos han vendido esa idea del español vino, te dominó y te hizo. A ver, hay que indagar, investigar. Y los sacerdotes que llegaron, si es cierto o no es cierto, hay mucha desinformación. Claro, y así como llegó alguien que a lo mejor sí llegó con una mala intención, también hay muchos que llegaron con buena intención. Exacto. Y además no me toca a mí cobrársela a los de ahora, que no tienen nada que ver con aquellos, porque ya pasaron 500 años. Entonces es una locura lo que venimos arrastrando, por supuesto. Nos sigues platicando más después de una breve pausa. Volvemos. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa.
porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal. Sonia, ¿cómo superar, cómo liberarnos de todas estas cargas? Y sobre todo cuando es algo cultural, cuando es algo que además venía mejorando hace unos años y de pronto como que se volvió a polarizar, a sacar a flote, a decir ódiense, si no tiene tu color de piel, tírale, empezar como a segmentar y a dividir a la sociedad y es fuerte, ¿no? Porque se ve algo además como un, quieren llamarlo tipo fenómeno mundial, pero claro que hay alguien que mueve esto detrás, porque qué casualidad que mágicamente se da en Francia, en Estados Unidos, en México, en no sé cuántos países a la vez, y por supuesto que es como el clásico divide y vencerás, ¿no? Qué difícil, qué retos, y por supuesto lo que nos toca pues es sobre todo asumir en nuestra familia, ¿qué puedo yo mejorar y soltar de esas cargas para no venir cargando literalmente el mundo en mis hombros? Claro, y es que volvemos a lo mismo que no solamente yo creo que muchas personas de las que ustedes tienen aquí como panelistas o que vienen a dar sus conferencias comparten, ¿no? O sea, creo que lo importante es conocerme. Conocerme, porque yo soy lo que pienso, yo soy lo que creo, yo soy lo que siento, yo soy lo que digo, yo soy lo que hago, ¿no? Y en la medida en que yo me voy conociendo, voy a ser una persona mucho más congruente en mi forma de hablar, de actuar, de sentir, de todo. Y no irme como dicen, madeja de hilo o como hilo de media, ¿no? Media, sí. con todo lo que oigo en los medios, porque también antes esto no existía, pero ahora sí. O sea, tenemos sentimientos introyectados, sentimientos asumidos o ajenos que vienen desde toda la cuestión de los medios. No, eso está muy fuerte. Yo cada vez conozco más personas que de pronto dicen, ¿sabes qué? Yo ya no veo tanto noticias. Porque sí es una forma también de asumir o de absorber esa rabia, ese enojo, esa injusticia, todo ese atropello que se sufre a nivel social y que dices, pues no es para taparme los ojos y no ver, pero es para también decir, cargo mis propias situaciones, ¿no? Y no querer asumir otras ajenas y no querer también el sufrir más carga, ¿no? Porque de pronto se habla de tanta negatividad y de tantas cosas tan adversas. Sí, pero también nos descuidamos de lo propio. Se hablan de cosas tan superfluas que también vamos asumiendo. Exacto. ¿No? Y nos vamos convirtiendo en unas sociedades, la verdad, muy, muy, muy banales y muy superficiales, ¿no? Sin voltear a ver al otro. Claro, muy egoístas también. Entonces, por ejemplo, a mí sí me sorprendió mucho la reacción que hubo a raíz del cierre de las fábricas de cerveza. O sea, todo el mundo enloqueció. Sí. ¿No? Y hay que ir a hacer filas para abastecernos de cerveza. Y ahí sí no importaba el contagiarme o no. Era y una locura, todos ¿no? los memes de que, ay, cómo extraño mi cerveza y extraño a mi solecito y una serie de cosas, ¿no? A ver, esto es realmente, yo diría, a ver, siéntate y piensas, ¿realmente te afecta tanto que no haya una cerveza? O sea, ¿Qué hay ¿cómo atrás nos volvemos de eso? dependientes? ¿Qué hay atrás de eso? Exacto, ¿qué hay atrás de todo eso? ¿No? Entonces, Sí, tiene que haber algo. Porque se ha normalizado. Exacto. Se ha normalizado la adicción, se ha normalizado las drogas, se ha normalizado la adicción al sexo, se han normalizado muchas cosas. Se ha normalizado el consumismo, ¿no? A mí sí me sorprendió también un video que me mandaron de cuando se reabrió en Francia y en España, más o menos las tiendas, o sea, las colas enormes para entrar a Zara, ¿no? Sí. O sea, hemos normalizado una serie de cosas y esto de alguna manera tiene que ver con asumir lo que no es nuestro. Claro, Por que tanto es moda, impuesto. por corriente, por todo, ¿no? Entonces hay personas más susceptibles de asumir lo ajeno que otras personas,
No todas es igual, pero sí es como hacer un alto y decir, a ver, ¿qué realmente es mío? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo pienso? Tenemos que hacer una gran acción en conocernos a nosotros mismos, en conocernos mejor, en conocer nuestro antecedente y en conocer hacia dónde queremos ir. Bueno, yo creo que es muy importante en esta invitación que nos hace hoy Sonia Soto, y sobre todo con su experiencia, con los casos que ella ha visto, junto con las terapeutas del Centro de Oración del Sagrado Corazón, analizar que si hay una conducta repetitiva en mi historia, en mi familia, llámese adictiva, llámese de ira, de violencia, de enojo, de depresión, de tristeza. Entonces tiene que haber algo que tenemos que sanar como generación. Uh-huh. Y hay muchas maneras de hacerlo. A través de la oración, es una muy importante. Hay libros como los del Padre Yosefu, están los de penitencia por amor. Hay muchas opciones que si nosotros buscamos encontramos la opción correcta. Claro, y mucho en YouTube, ¿no? Y la labor que ustedes están haciendo, que es extraordinaria. La terapia individual, que ayuda muchísimo, los talleres como los que hacen de codependencia. En esos talleres se descubre justamente cuáles son esos patrones familiares que yo traigo. Cuando una emoción me desborda, cuando descubro que no es mía, entonces tengo oportunidad de sanarla. Aquí la invitación no es a darles en este momento la solución, sino a destapar esa cloaca en donde hemos ido guardando y escondiendo y arrumbando esos sentimientos, darles la oportunidad de salir, conocernos y entonces buscar la ayuda que nos venga en ese momento, que nos acomode para salir adelante. Así es. Y que este tiempo haya sido esa oportunidad de descubrirlo. Exacto. Pues muchas gracias por todo el tema, Sonia. De verdad que tenemos mucho por dar. El Centro del Sagrado Corazón también lo pueden encontrar en la descripción de este video. Están haciendo sesiones, nos has dicho, los miércoles. Estamos haciendo sesiones en vivo los miércoles a las 12 del día. Bien. Con diferentes temas. Excelente. Y ya iniciamos un taller que, bueno, ya hablaremos de otros talleres, pero ya iniciamos un taller de Hoy más que nunca quiero ser libre, Perfecto. Que es sobre codependencia. Es los jueves, ya fue una sesión. Bien. No, ya fueron 2 sesiones. 2 sesiones. Dos sesiones. Entonces, realmente yo creo que conviene para el próximo taller. Para el próximo, pero lo interesante es que se pueden también meter el miércoles, comentar, escuchar lo que se dice. Exacto. Y ahí comentar, me interesa entrar al taller porque ese se hace por otro medio, no es por YouTube. No, ¿correcto? Lo hacemos por Zoom. Es privado ya. Es privado y sí tiene un costo, ¿no? Exacto. Ya es privado, tiene un costo y vamos a estar haciendo diferentes talleres. Y Perfecto. Para quien requiera terapia también. Y también estamos haciendo terapia por Zoom. Terapia individual. Ahorita no es presencialmente, claro. Hasta que, bueno, lo consideremos conveniente y se pueda por la salud de todos, por ¿no? Supuesto. Pero sí, por Zoom. Muy bien, pues muchísimas gracias por el tema de hoy, Sonia. Los libros que mencionamos, pues algunos los tenemos en Excelencia Personal. Ya se puso la imagen del libro de María Esther y de Elia, Libre del pasado para ser feliz. Es un libro que tenemos a su disposición y pues hay que hacerse de todas las herramientas que nos ayuden a ser mejor persona y hacernos cargo de nuestras emociones. Y echar mano de todo ello, y también esos libros pueden encontrar los enlaces en la descripción de este video para que puedan también encontrarlos o llamarnos a las oficinas de Excelencia Personal, el teléfono 55 56 82 7500. Pues muchas gracias por el tema de hoy, agradecemos también a nuestro equipo de producción y nos escuchamos mañana en otra emisión de Excelencia Personal. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.